Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la octava semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Esta es una de las escenas que me encantan a mí, de una de las sanaciones que Jesús lleva a cabo, y esta es la sanación de un ciego en el Evangelio de Marcos. Curiosamente, en el Evangelio de Mateo, por X motivos, Mateo pone a 2 ciegos, como también pone a 2 endemoniados cuando Jesús cruza la parte este del lago y se encuentra con un par de endemoniados que viven entre las tumbas. Pero Lucas también tiene esta misma escena, aunque Lucas no le da el nombre al ciego y también le quita muchos de los detalles. Es Marcos, que aunque es el evangelio más corto de los 4, es el que más detalles, más tensión y emoción tiene en las escenas que nos narra. Mateo, por X motivos, como le quita mucho de la atención y de la emoción y de los detalles que le dan vida a esas mismas escenas. Esta escena en Mateos es muy fría, muy seca. No hay mucha tensión en el evento, pero aquí, tal y como nos las pinta Marcos, está hecha para películas. Dice: «En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna». Se hallaba a la orilla del camino. Es curioso que Marcos lo pone a la orilla del camino. Antes de que los cristianos fueran llamados cristianos, o sea, discípulos de Jesucristo, eran llamados gente en el camino. Y el hecho de que el ciego Bartimeo está al lado del camino es de que no es parte de este movimiento de Jesús y de que en cierta manera está muy al margen de no solamente de la sociedad de la cual es parte, sino que no cuenta para nada por el hecho de estar ciego. Y personas que sufrían de alguna enfermedad o de la ceguez o de la sordez, pues eran vistos como que fueron castigados por Dios. Recordamos la otra escena en el Evangelio de Juan, cuando Jesús sana
a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan, ¿quién fue quien pecó aquí? ¿Los padres de este ciego, el ciego mismo o alguien en su familia? Porque veían la enfermedad o en este caso la ceguez como un castigo de Dios, ¿no? Así que el hecho de que este ciego está al margen de la sociedad es porque era considerado como un pecador y que es ciego porque Dios lo había castigado, ¿no? Y el nombre que se le da es Bartimeo, que significa hijo de Timeo. Bar significa hijo, Timeo es el nombre del padre, así que Bartimeo es hijo de Timeo. Y es en el camino donde Bartimeo está sentado a la orilla del camino pidiendo limosnas y escucha después el tumulto de esta gente que va pasando y pregunta, ¿qué pasa? ¿Quién va por aquí? ¿No? Y al enterarse que es Jesús el Nazareno, es ahí donde Bartimeo empieza a gritar. Imagínense, Bartimeo quizás ha escuchado acerca de este hombre de Dios llamado Jesús el Nazareno, que es un gran predicador y que ha llevado a cabo muchas sanaciones y expulsión de demonios, ¿no? Y Bartimeo escucha que está pasando enfrente de él precisamente. ¿Y cómo quedarse callado? Él tiene una necesidad, quiere ver. Y empieza a gritar. Después aquí hay un detalle muy interesante. Aquí entra la muchedumbre o las multitudes que van junto con Jesús. Y casi siempre las multitudes son grupos muy caprichosos. Te pueden levantar o te pueden tumbar, ¿no? Te pueden dar esperanzas, te pueden criticar. Y en las multitudes a veces se escucha o se percibe a veces esta mentalidad de grupo que no tiene orientación y que se mueve más por el capricho o por ideas mal orientadas. Y es lo que tenemos aquí en esta multitud que a primeras trata de callar a Bartimeo como diciéndole, cállate, Dios te ha castigado y por eso estás ciego y no molestes a este hombre, a Jesús el Nazareno, ¿no? Así que la multitud lo quiere callar porque lo ve como insignificante, por eso está ciego, porque Dios lo ha castigado. Así que tú no tienes acceso a Dios. Así que ni grites, mejor cállate, ¿no? Dice Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Volviendo otra vez a la escena del ciego que Jesús sana en Juan, recordamos cuando es llevado ante el Sanedrín, después de haber sido sanado, y le preguntan acerca de quién lo había sanado, y él le dice que un tal Jesús. Y después ellos le preguntan, bueno, ¿y tú quién crees que es él? Y el ciego que ha sido sanado por Jesús le dice que es un profeta, o sea, un hombre de Dios. Y los miembros del Sanedrín se sienten ofendidos y le dicen, ¿cómo tú, que has vivido en el pecado, o sea, porque estaba ciego, que has vivido en el pecado, pretendes darnos lección a nosotros, ¿no? Pues ese es el capricho de esta multitud, ¿no? Que ven al ciego Bartimeo gritando tras Jesús y lo quieren callar porque lo ven de que él no tiene acceso a Dios porque está ciego, porque Dios lo ha castigado. Y aunque la gente lo quiere callar, él más grita. Pero Jesús escucha su voz entre la multitud, entre el ruido de la gente que lo sigue. Jesús escucha su voz y se detiene. Llámenlo, dicen. Ahora viene otra vez la multitud, esta multitud caprichosa que antes lo quería callar, y ahora esta misma multitud le dice, ánimo, levántate porque Él te llama. Esto nos debe dar una gran lección, ¿no? De no poner mucha atención a veces a estos grupos caprichosos que te levantan y te tumban, ¿no? Que si te dejas llevar por las críticas o por los halagos de las multitudes, pues esa no es forma de vivir. A últimas uno tiene que vivir bien identificado con lo que Dios dice que somos, ¿no? Y aquí la insistencia de Bartimeo es algo para aprender, ¿no?
que primero lo quieren callar y ahora después lo están animando, ¿no? Si Bartimeo se hubiera dejado llevar por el capricho de esta multitud, hubiera continuado ciego. Pero él tenía una necesidad y no quería perder la oportunidad. Se lo traen a Jesús y lo que Jesús le pregunta es revelador. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Si tú vinieras en presencia de Jesús, ¿qué le pedirías? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cómo tú le contestarías esta pregunta? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu urgencia? Porque depende de nuestra necesidad, es cómo vamos a responder. Y cómo vamos a responder es muy significante. Porque esto lo veremos hacia el final de esta escena, lo cual nos tiene que cuestionar, ¿por qué vengo en busca de Jesús? ¿Solamente vengo en busca por mi necesidad, por más real que sea, o también tengo interés en lo que Él quiere ofrecerme? El reino de Dios que ya se está inaugurando en Él mismo. Tristemente muchos venimos detrás de Jesús buscando simplemente el milagrito, mis deseos, por más reales y concretos que sean. Pero después de lo mío, ¿tienes interés en lo que Él quiere ofrecerte? Aquí este ciego Bartimeo nos da una gran lección, porque después de que Jesús le hace esta pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contesta, Maestro, que pueda ver. Y este poder ver no simplemente es de que le regrese la vista, porque en lo que sucede después, hacia el final de esta escena, vemos claramente que Bartimeo no solamente se le da la vista, sino que también se pone en actitud de discípulo, de ponerse en el camino detrás de Jesús. Así que esto de poder ver no solamente es poder físicamente, sino poder ver con el corazón, con la fe. Porque la actitud de los que nos dejamos atraer por Dios hacia Jesús es no simplemente de buscar lo nuestro, sino también desear lo que Él quiere ofrecernos. Y esto es hacernos discípulo de Él, asemejarnos a la visión del reino que Él nos revela, hacerla nuestra para ser ciudadanos de este reino que Dios en Cristo está inaugurando. Jesús, a las palabras de Bartimeo, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y aquí viene lo más importante, comenzó a seguirlo por el camino. O sea, después de que recobró la vista, él se puso en el camino. Este es a lo que mencioné antes. Antes de que los cristianos fueran conocidos como cristianos, eran conocidos como gente en el camino. Gente en el camino. Así que después de que Bartimeo sanado, se pone en el camino como discípulo de Jesús, lo cual es la respuesta más apropiada a la iniciativa del Dios que viene a nosotros, de que no solamente vamos buscando mi necesidad, tu necesidad, sino lo que Dios en Cristo quiere ofrecernos, el reino, la dignidad que es nuestra como hijos e hijas amados de Él, de que seamos parte de esta iniciativa que Dios empezó desde el principio de la creación y que ahora en Cristo, su Hijo amado, Señor nuestro, ha inaugurado con la presencia del reino ya presente en Cristo y que desde entonces ya está activo en la historia del mundo. Así que Bartimeo nos enseña cuál es la respuesta más apropiada a esta iniciativa de Jesús el Nazareno, que se detuvo, que lo llama y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y lo que Bartimeo le contesta no simplemente es ver físicamente, sino ver con la fe, ver con el corazón. Porque después de que es sanado, él se pone en el camino a seguirlo a él. Lo cual es la respuesta más apropiada
a la iniciativa del Dios que viene a nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.